Estamos tan bendecidos esta semana. ¿Cuánto dicen amén? Muy bendecidos por muchas razones, y la razón principal es que estás aquí. Es una bendición grande estar frente a un Dios sublime en su casa, en su tabernáculo, en el lugar santo donde Dios habla. Gloria a su santísimo nombre, hermanos. ¿Pueden sentarse los que aún están de pie? Esta semana, bajo la dirección del Señor, inició un periodo celular en diferentes casas, a través de los cuales queremos que la palabra de Dios llegue, toque las vidas de los vecinos, amigos, familiares de nuestros hermanos, y que el Evangelio de Jesucristo se siga extendiendo, hermanos, que las almas sigan siendo salvas, que la palabra llegue con poder, con autoridad, con sanidad, con liberación, con todo lo que Dios trae en esa hermosa palabra que trae y que tanta necesidad tiene el ser humano para con ella. Así es que damos gracias a Dios por este tiempo, y vamos a pedir a los líderes de células con quienes ya tuvimos reuniones, que en este momento pasen al altar, se paran aquí frente a mí. Hermano Oscar y Luz Hernández, Manuel y Sandra Jack, Edgar y Sandra Jack, Marisabel y Luis Miguel Domínguez, Elsie Sánchez, Sandra Martínez, Juan y Elizabeth Reyes, Wilmer y Wendy Cacho, Margarita y José Guerrero. Quiero decirles, hermanos, que a estos ahora nombrados líderes no los escogí yo, los escogió el Señor. Cuando tú venga a tu mente la pregunta, ¿por qué él? Es porque va a ir uno adelante nada más, pero después vas a ser tú. Después vas a ser tú. Dios está viendo corazones dispuestos a servirle y amarle con todo el corazón. De tal manera que ahorita solamente los líderes, no van a pasar los de la casa, solamente los líderes, no los anfitriones. Solamente los líderes van a recibir ahora mismo el aceite de la unción. Y quiero leer esta palabra en el libro de los Hechos, el capítulo 13. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. En este momento estos hermanos están siendo apartados para este ministerio, hermanos, de células en los hogares. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron, los enviaron. Ellos saben lo que es un envío apostólico. Ellos ya vivieron esta experiencia hasta terminar la visión transformadora. Ellos son testigos de los milagros que Dios ha hecho en esta iglesia. Esto lo quieren compartir con otros. Son testigos de la presencia del Espíritu Santo que ha tocado primeramente sus vidas y que ahora lo quieren compartir con otros. Así es que alabado sea nuestro Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da, en la cual nosotros somos testigos y como apóstoles también hacemos este envío a nuestros hermanos. Ahora mismo el pastor Vega va a depositar en sus manos un frasco de aceite de la unción. ¿Por qué el aceite de la unción? Porque el aceite representa la presencia de Dios con sus hijos, con sus siervos. Somos siervos todos delante del Señor. La presencia, la autoridad divina, la unción divina se está depositando en sus manos, y sabemos que esto no se pone a la ligera. Así como no hay imposición de manos a la ligera, tampoco el aceite se usa a la ligera. Con temor y temblor se tiene que hacer esto. Con una gran reverencia ante el Dios que nos ha llamado, es que lo estamos depositando en sus manos. Y ahora declaramos que el Señor va con ellos, juntamente con el apoyo de usted, con la intercesión de toda la iglesia, con el gran apoyo de aquellos que en este momento también se les ha nombrado como anfitriones en los hogares, a los cuales les pido, a los anfitriones les pido que se pongan de pie ahí en su banca.
ahí en su banca, y toda la iglesia extienda su mano hacia acá, hermanos. Y en el nombre del Señor los enviamos. Amén. Extienda su mano. Estemos orando al Padre, al Todopoderoso, que está en este lugar, que está en sus vidas, está en sus corazones, ha puesto unción sobre ellos, y ahora hacemos este envío. Todos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu santa presencia, Señor. Sentimos ahora mismo tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Ese Espíritu que nos guía a hacer, Señor, tu voluntad. Ahora bendecimos, Señor, a estos ministros tuyos, a estos siervos tuyos, Señor. Y estamos enviándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Tu unción maravillosa sea con ellos. Tu presencia divina, Santo Espíritu, les guíe, Señor, a llevar esa palabra de salvación, esa palabra de rescate, esa palabra, esa presencia santa, que tú vas a ir con ellos, Señor, que tú has ungido sus cabezas con un propósito, Señor, de reconciliar al mundo contigo, de llevar la palabra, la santa palabra, Señor, el mensaje del Evangelio, el mensaje, Señor, que redime, Señor, que trae perdón, que trae liberación, Señor, que trae sanidad al enfermo, que trae, Señor, esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Los bendecimos en tu nombre, y en este momento hacíamos este envío, Señor, que a donde quiera que van, tú vas con ellos. Tu presencia santa va con ellos. Tu autoridad va con ellos, Señor. Tu luz va con ellos en medio de la tiniebla, Señor. Estamos declarando tu poder por encima de toda hueste de maldad. Estamos declarando tu palabra, Señor, por encima de cualquier engaño del enemigo, Señor. Estamos declarando tu palabra, Señor, que está cubriendo cada hogar igualmente que a ellos. A cada anfitrión, Señor, cada familia, Padre, que ahí están, Señor, también como colaboradores, Señor, poniendo su casa como una casa de pan, como una casa, Señor, de oración, como una casa en la cual tu nombre se va a exaltar, tu nombre se va a glorificar, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos que son enviados para la paz, son enviados para rescatar, son enviados para liberar, son enviados para sanar, son enviados así como sus pies, que son benditos los que llevan la palabra del Señor. Los cubrimos con la sangre de Jesucristo, los cubrimos con el amor del Padre, con la dirección de su Santo Espíritu, Señor, y sé tú con ellos en todo tiempo. Sé tú, Espíritu Santo, con ellos, en ellos y a través de ellos, Señor. Guárdales y guíales, y bendecimos esos hogares en los cuales, Señor, serán de alcance, serán de rescate, de casa de pan para el hambriento, el sediento de ti, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el nombre poderoso de Jesucristo, oramos a ti. Amén, amén, aleluya. El Señor les bendiga, mis hermanos. Le vamos a pedir a los niños que ya pueden pasar a sus clases, por favor. Con orden, por favor. Voy a hacer la oración. Ahora, hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a orar por el mensaje. En esta mañana quisiera que extiendan sus manos hacia acá enfrente. Vamos a orar por la hermana pastora, que es el instrumento escogido por parte de Dios para darnos este alimento espiritual en este día. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a orar por la palabra. Padre Santo, gracias, porque estamos ansiosos, Padre, de recibir ese alimento
Estamos con un corazón dispuesto. Creemos que tú estás aquí en medio de nosotros y que tú vas a hablar a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Padre amado. Que tu palabra sea bien recibida, que esa semilla caiga, Padre, en buena tierra, para que pueda agarrar raíz, Padre, y pueda, Señor, dar fruto, Padre Santo. Señor, ponemos a nuestra hermana pastora en tus manos, que seas tú por medio de ella hablando a tu pueblo, Padre Santo. Bendecimos tu santa palabra, y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Así como están de pie, hermanos, vamos a abrir la santa palabra de Dios. Y vamos a hacerlo en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer todo este capítulo, que tiene 22 versículos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes, he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y dirán: el Señor
Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrendarle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios, con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de esto, el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro y plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Gloria a Dios por su palabra. Pueden sentarse. Hermanos, un propósito tan maravilloso tuvo el Señor desde que escogió a Abraham. Conocemos la historia y vimos que Dios no le falló en sus promesas a Abraham. Vemos a Dios en la vida de Isaac, su hijo, maravillosamente obrando. Vemos a Dios en la vida de Jacob, su hijo también, hijo de Isaac, maravillosamente obrando sus promesas Dios. Cosas inimaginables para la mente humana, Dios hizo con estos patriarcas, con estos hombres de fe. Pero ahora viene Dios a hablar con un hombre tan sencillo, con una naturaleza como la nuestra, un hombre cuyo nombre, Moisés, significa débil, como quizás nosotros nos hemos llamado muchas veces, pero viene a hacerle una propuesta muy especial a un hombre que anda de fugitivo. Un hombre que anda de fugitivo porque al ver cómo golpeaban a un hebreo cuando estaba el pueblo en opresión ahí en Egipto, él en su coraje va y mata a ese egipcio. ¿Qué sucede? Que él piensa que nadie lo vio. Pero cuando él ve que 2 hebreos están peleando, viene y trata de hacer juez ahí, poner la paz. Sin embargo, le dicen, tú fuiste el que mataste al egipcio. Y eso lo avergüenza tanto que mejor sale huyendo de ahí. Dice, yo no sirvo para esto aquí, y se va. Pero ¿qué es lo que sucede? Que mientras que este hombre está cuidando el rebaño de su suegro, las ovejas y las chivas por ahí, Dios le habla en la montaña. Y le habla de una manera tan especial. Moisés empieza a ver como un helecho, un arbusto empieza a arder unas llamas, pero esa llama no se consume, permanece. Y es algo extravagante, es algo maravilloso. ¿Por qué se está quemando ese arbusto y no se acaba de quemar? ¿Por qué está esa llama encendida, pero no cesa ese fuego? ¿Qué significará esto? Aquel pobre pastor estaba viendo aquella maravilla de Dios. Cuando está sucediendo eso, dice que se acerca a mirar. Y ahí escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, ten cuidado, no te acerques más a lo que estás viendo. Ten cuidado. Estás pisando tierra santa. Porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Qué llamado tan más maravilloso. Qué llamado tan especial, hermanos. Dios hablando a Moisés, quítate las sandalias. Quítate las sandalias de pastor que traes ahorita. Traía unas sandalias de pastor. Moisés no tenía por qué traer esas sandalias.
y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Moisés escucha esas palabras, dice que se cubre el rostro y tiene tanto miedo ante toda la autoridad divina que está ante él, frente a él. El Dios majestuoso de esos antepasados, él conocía la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se me está presentando a mí el Dios que hizo maravillas con Abraham. No lo puedo tolerar. Y se cubrió el rostro. Se sentía inmerecedor de esto. Pero ¿qué sucede? Dios, el Señor, sigue hablando con él. Y va al tema el Señor, va al tema. Le dice, mira Moisés, yo he visto cómo está sufriendo mi pueblo, los hebreos ahí en la tierra donde tú naciste, ahí en medio de los egipcios, yo estoy viendo el sufrir. Hasta a mí ha llegado el lamento, el dolor del alma de ellos, hasta a mí ha llegado. He visto cómo sufren, he escuchado quejarse sus capataces, cómo los abusan. Conozco sus penurias, dice. Así que he descendido para librarlos. Dios dejó su lugar, el trono, y descendió para librarlos. Pero no vino él personalmente a entrar a Egipto. Tomó a este hombre que está allí, en el monte Horeb, en el monte de Dios, y le dice, a ti te voy a utilizar para librar a ese pueblo. Yo he descendido y he descendido a ti para librarlos. He descendido a ti para que tú seas el instrumento. Te estoy tomando ahora como mi siervo. Le está diciendo el Señor a través de estos versículos. Y le dice, los va a llevar a una tierra muy buena que fluye leche y miel. Y dice, ahí donde tú has escuchado que están los jebuseos, los hititas, los gergeseos, ahí yo los voy a llevar. Imagínate lo que sentía el corazón de Moisés a través de ese llamado. ¿A quién le va a gustar que lo llamen para ponerlo en el peligro? ¿A quién le va a gustar que lo llamen de esta manera? En el 9 el Señor vuelve a repetir, han llegado hasta mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y veo la opresión del pueblo egipcio sobre ellos. ¿Qué sucede? El Señor le dice que le va a dar señales. Pero Moisés le dice, Señor, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Si llego con ellos y me dicen, ¿cómo es que Dios te ha hablado? ¿Quién es Dios? Y él le dice, diles que yo soy el que soy. El Yahvé, el Jehová. Yo soy el que soy. No me van a creer. Dijo él, ¿cómo me van a creer? Pues el Señor empezaba a trabajar primeramente en el corazón de Moisés. Ningún proyecto se lleva nada más así a la ligera. Ningún plan, mucho menos los planes divinos, los planes del reino, sino que Dios tenía un propósito tan especial, un fin alcanzable, vamos a llamarlo así, por un ser humano como tú y como yo. Un fin alcanzable a través de un propósito divino. ¿Qué tenía que pasar? Que él tenía que tener un encuentro con Dios. Moisés primero tenía que tener un encuentro con Dios allí, en ese monte santo donde estaba esa zarza ardiendo como señal que la divinidad se estaba haciendo presente con la humanidad. Lo divino con lo humano se estaban uniendo en ese momento. El Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, con un hombre que su nombre, Moisés, significaba débil. Débil. Toda la debilidad con todo el poderío de Dios. Pero había necesidad que hubiera un encuentro entre ellos Dios. Dios lo ha provocado este encuentro. Nosotros vemos cómo aquí mismo en la palabra, vaya dando la vuelta a la hoja en el capítulo 4,
versículo 10. Cuando Dios le dice las señales que Él va a hacer, le pregunta, no lo tiene que leer todo, ahorita lo vamos a enfatizar. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Una vara? La vara que usaba para cargar los chivos y jalar a las ovejas cuando estaban yendo donde no era. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Pues esa es la vara que yo voy a usar a través de ti. Tírala al piso. La tira al piso, se convierte en una serpiente y Moisés tiene miedo y le saca la vuelta a la serpiente. ¡Agárrala de la cola! Le dice, agárrala de la cola. Y se vuelve a convertir en la vara. Mete tu mano a tu pecho. Mete la mano bajo su atuendo. Saca tu mano. La saca convertida en lepra. Vuelve a meter tu mano. Imagínate cómo le temblaba el cuerpo a Moisés. Mete la mano otra vez, la esconde y cuando la saca, está limpia, sana completamente. Qué manera de identificarse el Señor, ¿verdad? ¿Ahora entiendes, Moisés, quién va contigo? ¿Ahora entiendes el poder y la autoridad que te estoy dando? Tú vas a ser el líder. Tú vas a ser el libertador de ese pueblo, ¿entiendes? Está diciendo el Señor, en otras palabras. ¿Qué es lo que sucede con Moisés? Le dice además, si no te creen, tú vas a poner agua en el piso, vas a sacar agua del Nilo, un río importantísimo ahí en Egipto. Sacas agua del Nilo, la tiras en el piso y vas a ver cómo se va a convertir en agua, en sangre. Esa agua se va a convertir en sangre. Solamente por tocar el suelo se va a convertir en sangre. Ahí ya no dice Dios que lo va a hacer Él. El hecho de la obediencia de Moisés de sacar el agua y ponerla en la tierra se va a convertir. ¿Quién es el que va a hacer las señales? Moisés. Moisés, con la autoridad de Dios que lo estaba respaldando desde ese momento que él estaba recibiendo la palabra. ¿Qué sucede con Moisés en el 4:10? Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Yo no soy importante para hablar. Yo soy un tartamudo. No se me entiende cuando hablo. Después de que se le presenta un Dios tan maravilloso, Dios se presenta a él con la identidad divina, con la autoridad divina, mostrándole la señal en la vara, mostrándole la señal en la mano, diciéndole lo que va a hacer con el agua. Yo voy a ir contigo. Todavía se pone Moisés a decirle a Dios como que yo no soy suficiente para esto. Yo soy lento, soy tardo para hablar, soy tartamudo. No me distingo por facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Pues a ese que no sabía hablar, Dios lo escogió. Dios lo escogió. Entonces, mira cómo el Señor le habla. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. No van a ser tus palabras, líder mío, le dice el Señor. Va a ser lo que yo voy a poner en tu boca. ¿Qué estaba sucediendo con Moisés, hermanos? Que Moisés, al igual que tú y que yo, tenía una falsa identidad. Moisés, Dios no le había llamado para cuidar chivos ni ovejas. No. Desde su nacimiento,
Desde su nacimiento había sido escogido. Dios le salvó la vida. Él era sentenciado a muerte. Moisés había sido sentenciado a muerte porque el faraón dijo, vayan y todas las nodrizas, todas las mujeres que atiendan niños se tiene que morir, a todo varón se tiene que dejar morir, solamente dejen a las niñas, tienen que morir todos. Pero su madre en su corazón, guiada por el Espíritu Santo, fue y lo puso, hizo un pequeño canasto de juncos y lo mete al río para salvarle la vida. Era sentenciado a muerte Moisés, igual que tú y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos sentenciados a muerte por el enemigo de tu alma. Igual. De tal manera que Moisés no había entendido su identidad todavía. Huyó porque el temor al propio pueblo se fue huyendo y cayó en otro lugar, allá con Labán. Y se puso a cuidar las ovejas, las chivas de su suegro. Ni siquiera eran de él. Ningún pastor puede tener ovejas que no son suyas. No tiene llamado si hace eso. No. Si no las alimenta, él no es el pastor. Él no es el dueño. Él no era el dueño de las ovejas. Era su suegro. Estaba siendo utilizado por el falso engaño que había en su corazón. Porque se sintió miedo. Porque se acobardó cuando le acusaron, tú mataste al egipcio. Tuvo miedo a enfrentar una realidad. Tuvo miedo. No estaba ubicado. Estaba viviendo una falsa identidad. Pero aquí el Señor le dice, oye, ¿qué te crees tú? ¿Quién fue el que le puso la boca al mudo para que hable? ¿O al sordo para que escuche? ¿Quién fue el que abre el oído del sordo o la boca del mudo? ¿Quién es? Dice, entonces el 4:13, el Señor insistió, Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Todavía, después de que Dios le está ampliando, abriendo el entendimiento, todavía Moisés le dice, Señor, te ruego, envía a otro, por favor. Yo no sirvo para esta labor. Yo no sirvo para esto. ¿Qué pasa? Le hace una propuesta al Señor. Mira, Señor, tú sabes quién es mi hermano Aarón, ¿verdad? Aarón, mi hermano Aarón, él es muy elocuente. Ese sabe hablar perfectamente. Ese no se equivoca cuando habla como yo. Te hago la propuesta que lo tomes en cuenta él. Dice el 14, entonces el Señor, cuando dice otra persona, en su mente estaba en su corazón esto, Dios conociendo el pensamiento de Moisés, el Señor le dice, entonces el Señor ardió en ira, se enojó contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará el corazón. Ya Moisés venía a encontrar, ya Aarón venía a encontrar a su hermano, lo andaba buscando, ya venía a encontrarse con él. Dios, conociendo todo esto, mira cómo arregla esto que para Moisés era un rompecabezas, como para tu vida. Tú traes a veces un rompecabezas en tu cabeza que no sabes cómo armarlo. Cuando lo divino viene, todo el desorden desaparece. Y empieza a haber una dirección divina. Cuando empiezas a entender la identidad divina que Dios tiene para ti. Dice, ya ha salido. Y yo sé que cuando Él te vea va a alegrar su corazón. Tú hablarás con Él y le pondrás las palabras en la boca y yo los ayudaré a hablar a ti y a Él. Y les enseñaré lo que tienen que hacer o decir. Es verdad. También a Aarón lo voy a usar. Pero a ti, tú que te sientes inútil,
Tú que dices que no sabes hablar, a ti es al que te voy a dar la palabra, entonces tú se la vas a poner a Aarón. Él va a ser tu ayudante, pero tú eres mi escogido. Tú eres mi líder. Tú vas a ser el caudillo que va a sacar adelante este pueblo. Tú eres el llamado. Tú eres mi escogido. Tú eres el que yo voy a usar. Tú eres el que vas a hacer las señales. Tú eres el que vas a hacer los prodigios. Yo voy contigo, le dijo el Señor. Yo pondré las palabras en su boca y tú se las harás saber a él. Él hablará al 16 por ti al pueblo, como si tú mismo le estuvieras hablando. Todavía Dios teniendo misericordia de él, fíjense. Se enoja con Moisés, pero la misericordia es más grande y le dice, de esta manera le está diciendo tranquilo. De todas maneras tú vas a ser el líder. De todas maneras tú vas a ser el guía. Él solamente va a ser un instrumento que tú lo vas a mover, ese instrumento. Con tus palabras Él va a hablar. Dice, y tú hablarás a Él por mí. Quiero que pongas atención a este versículo, hermano. Tú hablarás a Él por mí como si le hablara yo mismo. ¡Qué tremendo! Como si hablara yo mismo, le dice Dios a Moisés. Cuando tú, Moisés, le des la palabra a Aarón, yo voy a hablar a través tuyo. Tú vas a tener toda mi autoridad, tú vas a tener todo mi poder, tú vas a tener toda mi unción cuando des la palabra. ¡Qué maravilloso es el Señor! Bajarse así por la humanidad, amar así a un débil como tú y como yo, como lo hizo con Moisés, dar esa oportunidad tan grande. ¿Quién lo merece? Nadie, hermano. No lo merecemos nadie. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás las señales milagrosas. Todavía bajándolo a su entorno de pastor, pero esta vara de todas maneras te va a servir. Tú la ves como una vara, pero yo estoy poniendo poder en ella. Amén. ¿Qué pasaba, hermanos, con Moisés cuando dijo, Señor, ¿quién soy yo? Capítulo 3, ¿quién soy yo? Muchos cristianos, hoy en día, fíjate bien, que están dentro del reino, pero no están ubicados en el reino, todavía cuando se les da un envío tan especial, todavía se preguntan, a veces no se lo dicen al líder, pero ¿quién soy yo? Todavía, ¿podré yo con esto? ¿Por qué yo? ¿Para qué yo? Hay otros que lo pueden hacer. No entendemos que el ungido es al que se le está llamando. Primero es ungido para después ser enviado. Pero rechazamos la unción de muchas maneras. Rechazamos esa unción de muchas maneras. Cuando cantábamos ese canto en la danza que dice, vengo a presentarte un sacrificio de alabanza, ¿verdad? Vengo a presentar un sacrificio de alabanza. Y digo, Señor, ¿y qué de los que no están alabando en este momento? ¿Qué de los que no pueden traer un sacrificio de alabanza? Para venir a oír la palabra de un Dios poderoso, para venir a recibir y a sentarse en la mesa con el Señor, tuvimos que venir a presentar primero el sacrificio de alabanza.
Cuando no se presenta un sacrificio, Dios da, pero no todos reciben. No todos reciben. Porque el corazón no se dispuso. El corazón no se dispuso a la obediencia, a presentar el sacrificio, de tal manera que aunque reciba la palabra, no va a haber obediencia para llevarla a cabo. No va a haber sujeción para llevarla a cabo. Hay un bloqueo. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal fuente? Porque no ha encontrado su identidad. Dios ya se la dio, pero él no la ha encontrado, ella no la ha encontrado. Por eso nos dedicamos a muchas cosas los cristianos, menos a servir a Dios. Y es verdad, tenemos talentos. Algunos estudiamos alguna carrera y estamos ejerciendo la carrera, pero el llamado es más fuerte que la carrera. La unción es más fuerte que un diploma. El poder de Dios es sobre sus hijos y los va a utilizar, depende de la línea donde Él los puso. Tú y yo tenemos una línea de un llamado. Una línea. Y hasta que no te ubicas en la identidad con Dios, vas a seguir la línea de la bendición. La línea, hermanos, nos va identificando en el reino. A cada uno. Todos tenemos ministerio. Todos. Dios lo muestra a sus siervos. Pero ¿qué pasa con este? ¿Por qué no está en la línea? Si él ha sido llamado al apostolado, si él ha sido llamado a ser levita, si él ha sido llamada al ministerio profético, si ha sido llamado a la intercesión, a lo que son los atalayas, si ha sido llamado, ¿por qué no está ahí? ¿Por qué no está en su línea? El que ha sido llamado al pastorado, ¿por qué la línea no se ve clara? Porque no ha encontrado su identidad. Dios se la presenta todos los días, pero Él se revierte. Es como cuando tú te miras al espejo, ¿cómo te miras en el espejo? Si lo único que tú miras es lo calvo que te estás quedando, estás mal. Si lo único que miras son las arrugas o lo cachetón que te estás poniendo, estás mal. Cuando tú te miras al espejo, tú te tienes que ver como el ungido del Señor, como el que Dios rescató, como el que tiene un llamado. Tú no te puedes seguir viendo en miseria. No más miseria para los escogidos de Dios. Ya no puede decir soy un tartamudo. No puede decir, mira, aquí estoy, me estoy arreglando el pelo lo más que pueda para verme bien. No, es la unción la que nos hace vernos bien. Es el poder del Espíritu que está en nosotros. Es la unción del Señor que se mueve, que te identifica con la sangre de Cristo. Es eso, hermano. Si tú todavía te sigues preguntando, ¿quién soy yo? ¿Qué mejor ejemplo que Moisés? ¿Por qué yo? Ahí está mi hermano. ¿Qué mejor ejemplo que lo que Dios hizo con él? Moisés, porque yo no te llamé para cuidar chivas. Yo te llamé para ser un líder que va a rescatar a mi pueblo. Independientemente, hermanos, de cómo Moisés se miraba débil, así como nosotros nos miramos débiles muchas veces, por los ataques, por las dudas, por todo lo que viene a la mente y al corazón del hombre, Dios nos ve diferente. Dios nos ve como ese líder que Él va a mover, a través del cual va a actuar, a través del cual va a hablar. Ese es el Dios poderoso. Ese es el Dios de maravillas. Cuando Dios le dice, ¿quién puso la boca al hombre para que hablara? Cuando nosotros decimos yo no puedo, estás diciendo, Dios no puede hacerlo a través de mí. Cuando decimos no puedo, hermanos, nos estamos negando a que hay una autoridad sobre nosotros, que no puede cambiar, es infalible, no va a cambiar jamás la palabra de Dios.
Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra que Dios ha puesto en tu corazón no va a cambiar. La palabra que Dios ha puesto sobre tu cabeza no va a cambiar, es la misma. Ahí es donde vas a empezar a ser productivo. Hasta que no encontramos la línea de identidad en Cristo Jesús, no vamos a producir nada que engrandezca el reino. Nada. Nos vamos a cansar haciendo muchas cosas, pero no va a haber resultado. ¿Por qué? Porque hay una cobardía. ¿Por qué se acobardó Moisés? Porque él, aunque vio para ambos lados, dijo, no hay nadie, yo voy a matar a este egipcio. Ya estuvo bueno con mi pueblo, lo voy a matar porque lo está golpeando a mi compañero. Él no se dio cuenta que otro hebreo sí lo había visto. Y cuando este otro judío hebreo se está peleando con otro, tiene altercado, viene él a querer poner paz. Y dice, ¿tú quién eres? Tú mataste al egipcio. Vino uno que te acusó. Vino uno que levantó el dedo acusador. Y ese que nos acusa constantemente, que trae dudas a la mente, que trae confusión, es el primer interruptor de que tu línea sea exacta con Dios, de que tu identidad se descubra completamente. ¿Por qué? Porque Moisés todavía guardaba heridas de su pasado que no habían sido curadas. Si tú ves el capítulo 2, solamente el puro título, dice el nacimiento de Moisés, pero en la segunda subtítulo dice huida de Moisés, 2:11, huida de Moisés a Madián. ¿Por qué huyó? Porque hubo uno que lo acusó. ¿Por qué muchos cristianos no resplandecemos? Dice la Biblia que el justo florecerá como la palmera y nosotros ya fuimos justificados con la sangre de Cristo. ¿Por qué no podemos florecer? Porque todavía recibimos las acusaciones del pasado. Porque todavía hay algo que quiere dominar nuestra mente y no la dejamos clara para que Dios la santifique y podamos nosotros hacer la obra que el Señor nos manda. Las heridas no curadas, hermanos, del pasado, atan el presente y destruyen el futuro. Nosotros vemos gran potencial en mucha gente, pero nosotros no lo podemos liberar. La propia persona que ya conoció el poder de Dios se tiene que autoliberar para que ese potencial fluya en el reino. Esto no se hace a la fuerza, esto es en obediencia a Dios. Esto es en amor al que nos salvó, al que nos rescató. Moisés tenía una crisis de identidad. Muchos cristianos, y aún llamados líderes, tienen problemas con su identidad. ¿Por qué? Porque nos gusta acumular cosas que nos estorban. O porque hay heridas en el alma. Porque dejamos que otro, con una voz más fuerte que la mía, opacara lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí. Y perdemos la línea. Perdemos la línea. A través de la sangre de Cristo, Dios vino a dar identidad al hombre. Vino a rescatar lo que se había perdido y lo tomó. Y dice que nos sienta con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Desde ya. No espere cuando esté en el cielo, desde ya. Porque el amor de Dios es grande y sublime. Y nada ni nadie podrá atacar ese amor que Dios tiene por nosotros. Nada ni nadie. Nosotros si queremos lo soltamos. Nosotros si queremos nos sentimos solos. Nosotros si queremos nos sentimos inútiles. Pero el amor de Dios ahí está. Dice que se enojó, ardió su ira contra Moisés, pero después sigue amándole y le da la oportunidad. Está bien, te voy a poner de ayudante Moisés. Yo no sé tú, pero yo prefiero ver uno más grande que yo adelante que uno que no colabore a un lado. ¿Por qué? Siempre va a haber uno más grande que nosotros y gloria a Dios. Eso es para que tú veas un gran reto delante de ti. Es para que te esfuerces más. Es para que te inspire el que va delante de ti.
Y el Señor en su sabiduría quiso dejar a Moisés con todo lo tartamudo que era, dijo, para que así no se le suban los zumos a Aarón. Este es mi elegido, este es mi escogido. Con todo y que tú le tengas que repetir las palabras como hacen los tartamudos, se las vas a decir porque son mis palabras en ti. Con todo y lo inútil que tú te sientas, yo te voy a usar. Con todo y lo mal que tú te sientas, incapaz que tú te sientas, yo te voy a utilizar. Sin embargo, el problema de Moisés, hermanos, parece que refleja en muchos de nosotros hoy en día esa crisis de identidad. Cuando nacemos en Cristo estamos en una euforia, en el poder del Espíritu y danzamos y le queremos hablar a todo el mundo de Cristo y damos testimonio, mira lo que Dios hizo de las tinieblas que me sacó y me perdonó y ahora soy su hijo y hacemos un gran alarde y gloria a Dios por eso, pero ¿qué pasa en el primer ataque que viene? ¿Dónde quedó la gloria? ¿Dónde quedó la unción? ¿Dónde dejamos el perdón? ¿Dónde ponemos a Cristo? ¿Dónde? Cuando Dios quiere hacer algo grande, hermanos, empieza con algo pequeño. Algo pequeño. Todos nosotros nacimos, hablo de los siervos que estamos aquí, de algo muy pequeño, de lo muy vil o de lo muy bajo, Dios nos sacó. Y nos procesó igual que Moisés. Pero su propósito se está cumpliendo. De un bebé indefenso, que lo puso la madre en fe en una canasta, va a caer a las manos de la hija del faraón, ni más ni menos. De un bebé sentenciado a muerte, viene a estar en la casa del faraón, en la mejor universidad de Egipto, con todo y que él se presenta como tartamudo, que recibió mucha sabiduría, grandeza. No cualquiera podía vivir ahí, hermanos, para nada, solamente la familia real. Pues ahí vino la mujer a adoptarlo como su hijo y vino a ser parte de la familia real. Porque Dios tenía un propósito. De un bebé indefenso, o de uno que no servíamos para nada, de uno que nadie daba $1 por nuestra vida en la condición que estábamos, Dios vino a hacer una obra maravillosa en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por su poder, por su gracia, por su misericordia, Dios nos levantó con un propósito, para que tomes tu línea en el Señor, para que tomaras tu identidad en Cristo, para presentarnos ahora ante el príncipe de las tinieblas como hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, a quien el enemigo no puede tocar, con las fuerzas de maldad no pueden con el Dios poderoso que nos ha rescatado a nosotros, quien pelea la batalla por nosotros, quien va delante de nosotros. Pero ¿qué pasa con nuestra identidad? ¿Por qué se bloquea la identidad? Dios ya no la dio. Usa lo pequeño, lo miserable, lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, dice su palabra. Lo más vil. Y ejemplos tenemos en la palabra tantos hombres de Dios ahí. ¿Cuándo empezaron a ser hombres de Dios? Cuando empezaron a obedecer la palabra. No importa que antes fueran una vergüenza para el mundo, no importa que antes fueran perseguidores de la iglesia como el apóstol Pablo. Después Dios lo levantó con su poder y su gloria. Dios, hermanos, había rescatado a Moisés con un propósito muy especial, pero él estaba huyendo a ese propósito, prefería andar allá en la montaña cuidando las chivas de su suegro. Por eso cuando le dice, quítate las sandalias, porque esos zapatos no son para ti. Este es un lugar santo, el que te está llamando es un lugar santo. Esas sandalias no van contigo. Tú tienes unas sandalias de pastor, pero tú no eres pastor. Tú eres un líder que va a rescatar a mi pueblo. Tú eres un líder que vas a hacer cosas grandes en mi nombre. Yo voy a ir contigo, le dijo el Señor.
Mi presencia irá contigo y yo voy a poner en tu boca lo que vas a hablar. Qué mensaje tan maravilloso, qué respaldo más poderoso, hermanos. Cuando tú tomas la identidad de hijo de Dios, te vas a alinear en el ministerio para el cual Dios te ha llamado. Ya no te vas a ver al espejo para avergonzarte de ti mismo o para tener pena y agachar la cabeza. No. Dice que Él te levanta. Él levanta tu frente y te quita la vergüenza, dice Deuteronomio. Ya te la quitó. Ya nos quitó la vergüenza, hermanos. Amén. Ya nos quitó lo que nos avergonzaba. Moisés no había entendido eso. Ver a su pueblo le avergonzaba. Pero el Señor le dice, tú vas a ser libertador de ellos. Y no solamente eso, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. A veces queremos la leche y la miel cuando no hemos tomado la línea de identidad para obedecer al Señor. Dios no funciona, con Dios no funciona así, hermano. Aunque se te haya dado la palabra profética, esa palabra se va a cumplir en la obediencia. En la obediencia. ¿Qué pasa con Moisés? Que llegó a ser manso y humilde. Ahí empezamos a tomar la línea de identidad que Dios tiene para nosotros, con la mansedumbre y la humildad. No permitiendo que el pasado nos afecte el presente, mucho menos nos arrebate las bendiciones del futuro. Cuando guardamos cosas en el corazón, como le pasó a Moisés, porque una acusación lo hacía vil y miserable, si el Todopoderoso, el juez de toda la tierra, se presenta ante él y te dice, yo te estoy hablando, yo soy el que soy, ninguna acusación es importante. Nada del pasado puede afectar el presente. El pasado ya quedó en la cruz de Calvario. Nuestra identidad en Cristo es la que tiene valor ahora para el Señor. Es la que tiene valor ahora para las huestes de maldad. Es la que tiene valor ahora para arrebatar en el reino lo que Dios tiene para sus hijos, lo que Dios tiene para los escogidos, lo que Dios tiene para los ministerios, lo que Dios tiene para sus ungidos, como Dios lo estaba haciendo con Moisés. Yo no sé si tú ahorita te sientes un niño en la fe, quizás hay niños aquí, obviamente, un adolescente o un adulto en el Evangelio. Pero conforme a lo que se nos ha dado, sobre eso el Señor nos va a pedir cuenta. Y ahí tiene que estar la identidad. A lo mejor te encuentras en medio de muchos niños espirituales. Qué bueno, porque vas a ser un ejemplo para ellos. No dejes que eso te estorbe, al contrario, bendícelos con tu buen testimonio, con tu ejemplo a seguir. Nadie trabaja independiente en el reino, todos nos necesitamos unos a otros, todos. El niño necesita al adolescente espiritual, el adolescente necesita al adulto, y el adulto necesita la guianza del Señor también. Todos. Cuando tú mantienes tu línea de identidad, el Señor se va a glorificar en tu vida. Y Él va a hacer las cosas que quiere hacer contigo, y a través de ti también. Primero empezó a tratar a Moisés y después empezó a usar a Moisés. El Señor así lo ha hecho con todos sus escogidos. Solamente, hermanos, cuando tú encuentras tu línea con el Señor de identidad, vas a empezar a ser efectivo en el reino. Mientras no. Usamos las sandalias de Jonás, le huimos a todo. O usamos las sandalias de Elías, en un momento de fuego derrotó a los profetas de Baal y hizo grandes cosas, pero después le andaba huyendo a Jezabel. A veces nos queremos poner las de Pedro. Queremos que cuando pasemos por ahí todo el mundo nos respete porque la sombra de nosotros es más importante. Pero Pedro después lloró amargamente. Tenía que ser procesado también.
El Señor quería creerle en Pedro cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Seguro, Pedro, que me amas? Sí, Señor, yo voy a cuidar mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yo iré contigo hasta la muerte. Pero fue el que lo negó. Todavía él no entendía su identidad, porque no había humildad. El orgullo, hermanos, el orgullo, la altivez, estorba mucho para que tú tomes tu identidad en el Señor, para que tú camines en esa línea que Dios te ha marcado. Hermano Alfredo, ya no dejes que nadie salga, mijo. Que no salga ninguno de los que están aquí, por favor. Eso me dice que la gente no quiere escuchar el mensaje. No importa si eres un niño, un adolescente o ya te crees un adulto espiritual, gloria a Dios por tu vida. Pero todos tenemos que obedecer a la identidad que Dios nos dio. Todos tenemos que sujetarnos. Siempre, claro, vivir con la humildad. Caminar en la humildad. Porque Moisés se tuvo que seguir haciendo humilde. Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Desde hoy te quito lo tartamudo y tú mañana vas a ser un elocuente para hablar. Pero no, lo dejó así. Así que si tú estás pensando que cuando Dios te quite tu mujer es cuando le vas a servir, olvídate, te va a dejar la misma. Si piensas que te va a quitar ese hombre para servir, olvídate, porque te va a dejar el mismo hombre. Si crees que va a cambiar a tus hijos, primero te quiere cambiar a ti que a tus hijos. Si tú crees, joven, que primero va a cambiar a tus padres, te va a cambiar a ti, te va a transformar a ti, porque quiere hacer de ti un gran líder. Unas grandes heroínas en la fe, mujeres aquí. Es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Qué es lo que vemos en el panorama bíblico? ¿Qué fue lo que Dios levantó? De gente pequeña, Dios hizo algo muy grande. Para un faraón que representaba temor, levantó un sencillo pero poderoso Moisés. Amén. Ponte de pie. Para un Goliat que amenazaba al pueblo de Dios, levantó un pequeño David. Para un rey Herodes, levantó al rey de los judíos, Jesucristo. Para un diablo, levantó al todopoderoso Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y para uno como tú, Dios ha provisto de la salvación, de la sangre de Cristo, para levantarte con poder, para usarte con autoridad, para que veas su gloria, la magnificencia de su poder. Amén. ¿Te sientes poco? Toma tu identidad en Cristo y te vas a sentir fuerte. Diga el débil, fuerte soy en el Señor, dice Pablo. Diga el pobre, rico soy. Eso es creer en la palabra del Señor. Eso es creerle al Dios que te da identidad. ¿No valíamos más nosotros que la palabra? ¿No valía más tu vida que el llamado? No éramos nadie sin Cristo. No somos nada sin el Señor. Tú quieres vivir una vida efectiva y bendecida, toma tu línea de identidad. No quieras hacer lo que otro haga. No trate de ser clon. Dios no tiene clones, tiene hijos. Y cada hijo tiene una bendición sobre su cabeza, tiene un llamado en su cabeza, tiene una unción sobre su cabeza, porque el Dios de la gloria ha hablado contigo. El mismo Dios de Moisés ha tratado contigo. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha tratado contigo y conmigo. Y ese Dios tiene que ser glorificado. ¿Cuándo se va a glorificar en tu vida? Cuando empieces a obedecerle. Y aquí estoy, Señor. Dijo Moisés al responder, yo no iré si tú no vas conmigo. Tú dile, Señor, esta mañana, Señor, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Yo no voy si tú no vas conmigo. El alto y sublime, el que habita en la eternidad,
El alto y sublime, el que habita en la eternidad. Habla con el Señor.